Hola a todos, bienvenidos a este canal, los quiero mucho. Dos movimientos, dos continentes, el Centro Democrático de Colombia y el Ku Klux Klan de los Estados Unidos. Estos dos grupos, separados por geografía y tiempo, pueden parecer mundos aparte. Sin embargo, una mirada más cercana revela sorprendentes paralelismos entre sus ideologías y tácticas. Examinar estas similitudes ofrece una valiosa oportunidad para comprender las complejas dinámicas del populismo, el autoritarismo y la división social. Este vídeo profundizará en las historias, ideologías y acciones, tanto del Centro Democrático como del Ku Klux Klan. Al analizar estos paralelismos, podemos comprender mejor los peligros del prejuicio desenfrenado y la importancia de salvaguardar los valores democráticos. Para comprender el ascenso del uribismo, hay que mirar hacia atrás al turbulento panorama de Colombia a finales del siglo XX. El país se enfrentaba a un brutal conflicto interno, alimentado por grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y un floreciente narcotráfico. Este entorno volátil creó un clima de miedo e incertidumbre, allanando el camino para un líder que prometía seguridad y acción decisiva. Con ustedes, Álvaro Uribe Vélez. Abogado y político, Uribe saltó a la fama con una postura de línea dura contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, el grupo guerrillero más grande del país. Su mensaje de mano dura resonó en una población desesperada por poner fin a la violencia que había asolado a Colombia durante décadas. La presidencia de Uribe, que abarcó desde 2002 hasta 2010, estuvo marcada por una dramática escalada del conflicto con las FARC. A pesar de las controversias, Uribe siguió siendo una figura popular, elogiado por su postura contra la guerrilla y la percepción de mejora en la seguridad. El Ku Klux Klan, a menudo abreviado como KKK, no es una entidad monolítica, sino más bien una colección de organizaciones distintas que han surgido y retrocedido a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Sus orígenes se remontan a las secuelas de la Guerra Civil estadounidense en 1865. Derrotados y humillados, algunos sureños blancos formaron el primer Klan como un grupo secreto de vigilantes. Su objetivo era aterrorizar a los afroamericanos recién liberados e impedirles ejercer sus derechos civiles. Vestidos con túnicas y capuchas blancas para ocultar sus identidades, los miembros del Klan se involucraron en un reino de terror en todo el sur. Llevaron a cabo linchamientos, azotes y otras formas de violencia contra los negros. El reino de terror del primer Klan finalmente disminuyó bajo la presión federal, pero nunca fue realmente erradicado. Resurgió con renovado vigor en la década de 1920, impulsado por la ansiedad por la inmigración, la urbanización y el cambio social. Hoy en día, el KKK existe como una colección fragmentada de pequeños grupos descentralizados, con su legado de odio y violencia que continúa proyectando una larga sombra sobre la sociedad estadounidense. Si bien están separados por el tiempo, la geografía y el contexto, el Centro Democrático y el Ku Klux Klan comparten algunos paralelismos ideológicos inquietantes. Ambos grupos apelan a una sensación de nostalgia por una época mejor percibida, un periodo en el que sus respectivas sociedades eran más homogéneas y su orden social preferido no se veía cuestionado. Una similitud clave radica en su aceptación de las tendencias autoritarias. Tanto el uribismo como el Klan exhiben una profunda desconfianza hacia las instituciones y los procesos democráticos, y a menudo los ven como obstáculos para su visión de una autoridad fuerte y centralizada. Esta desconfianza se manifiesta en su retórica y acciones, que a menudo buscan socavar el Estado de Derecho, erosionar los controles y equilibrios y silenciar las voces disidentes. Otro paralelismo radica en su uso de la búsqueda de chivos expiatorios y el alarmismo. Ambos grupos dependen en gran medida de identificar y demonizar a los enemigos para consolidar su poder y justificar sus acciones. Esta táctica de fabricar miedo y división ha demostrado ser notablemente efectiva en ambos contextos, permitiendo que ambos grupos ganen y mantengan un punto de apoyo en sus respectivas sociedades. El lenguaje del miedo. ¿Cómo la retórica alimenta la división? Una de las herramientas más poderosas empleadas tanto por el Centro Democrático como por el Ku Klux Klan es el lenguaje del miedo.
Ambos grupos han perfeccionado la capacidad de aprovechar las ansiedades y los prejuicios existentes dentro de sus sociedades, amplificándolos para crear un clima de miedo y desconfianza. El KKK, a lo largo de sus diversas iteraciones, ha utilizado constantemente la retórica racista y antisemita para demonizar y deshumanizar a sus objetivos. Del mismo modo, el uribismo ha empleado un lenguaje de miedo para desacreditar y deslegitimar a sus oponentes. Por ejemplo, dentro de ese peligroso movimiento, Pacho Santos, ex vicepresidente, diariamente discrimina a los jóvenes, y Alejandro Ordóñez, ex procurador, ataca a diario a la comunidad LGTBIQ+. Y como olvidar al polémico expresidente Andrés Pastrana, presuntamente vinculado con Lolita Express y la isla de Jeffrey Epstein. Por otro lado, a sus opositores de izquierda, principalmente defensores de derechos humanos, periodistas críticos o activistas, frecuentemente los etiquetan como terroristas, enemigos del Estado, simpatizantes de guerrillas, llegando al punto de fomentar su extinción. Esta retórica sirve para crear una dicotomía peligrosa: estás con nosotros o contra nosotros. Al enmarcar problemas sociales y políticos complejos en términos tan simplistas y divisivos, ambos grupos explotan los miedos e inseguridades de las personas para promover sus propias agendas. Cicatrices en la sociedad. Impactos duraderos del uribismo y el Klan. Los legados tanto del Centro Democrático como del Ku Klux Klan están grabados en el tejido social de sus respectivas naciones. El reino de terror del KKK ha tenido un impacto devastador y duradero en las comunidades negras de los Estados Unidos. Existe una hipótesis de que Fred Trump, padre del expresidente Donald Trump, hizo parte de este movimiento. Pero está pendiente su confirmación, aunque los rasgos y la política de Donald Trump contra los inmigrantes recientemente reflejó su poco aprecio al ser de corriente republicana y conservadora. El miedo infundido por los linchamientos, los atentados con bombas y otros actos de violencia creó un clima de terror que duró generaciones. En Colombia, el legado del uribismo es igualmente complejo y controvertido. Si bien los partidarios atribuyen a las políticas de Uribe el debilitamiento de las FARC y la mejora de la seguridad, los críticos argumentan que su enfoque de mano dura tuvo un alto costo. La expansión del ejército y el aumento de las violaciones de derechos humanos exacerbaron las divisiones sociales y socavaron las instituciones democráticas. Además, los estrechos vínculos del uribismo con grupos paramilitares que han sido responsables de algunas de las atrocidades más atroces en el conflicto de Colombia siguen siendo una fuente de profunda preocupación y controversia. Tanto el KKK como el uribismo sirven como crudos recordatorios del poder perdurable del odio y la división. Voces disidentes, críticas y apoyo. Ni el Centro Democrático ni el Ku Klux Klan han gozado de una aceptación indiscutible en sus respectivas sociedades. Ambos grupos se han enfrentado a críticas y oposición de personas y organizaciones que reconocen el peligro inherente a sus ideologías y acciones. El KKK ha sido condenado durante mucho tiempo por organizaciones de derechos civiles, grupos religiosos y personas que reconocen la maldad inherente a su ideología racista. Del mismo modo, el uribismo se ha enfrentado a crecientes críticas dentro de Colombia e internacionalmente. Grupos de derechos humanos han documentado y condenado el historial de derechos humanos del gobierno de Uribe, mientras que los opositores políticos y los movimientos sociales han desafiado sus tendencias autoritarias y sus estrechos vínculos con grupos paramilitares. A pesar de estas críticas, ambos grupos han logrado mantener una base de apoyo. La persistencia del apoyo a ambos grupos pone de relieve los complejos factores sociales y políticos que permiten que tales movimientos se arraiguen. Una perspectiva global. Comprender el populismo de derecha. El auge tanto del Centro Democrático como el resurgimiento del KKK pueden entenderse dentro del contexto más amplio del auge global del populismo de derecha. Este fenómeno, caracterizado por su énfasis en el nacionalismo, el nativismo y el desdén por las élites políticas tradicionales, ha cobrado fuerza en los últimos años, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Los movimientos populistas de derecha a menudo explotan la ansiedad por la inseguridad económica, el cambio cultural y la globalización para movilizar apoyo. Con frecuencia utilizan como chivos expiatorios a los grupos minoritarios, los inmigrantes y los opositores políticos,
presentándolos como amenazas para la identidad y el bienestar de la nación. Comprender el auge global del populismo de derecha es crucial para comprender el atractivo y la persistencia de grupos como el Centro Democrático y el KKK. En términos generales, un llamado a la vigilancia y la comprensión. Las inquietantes similitudes entre el Centro Democrático y el Ku Klux Klan, a pesar de sus contextos tan diferentes, sirven como un crudo recordatorio del atractivo perdurable y el peligro de las políticas excluyentes. Ambos grupos demuestran cómo el miedo, el resentimiento y el anhelo por un pasado homogéneo pueden explotarse para justificar la discriminación, la violencia y la erosión de las normas democráticas. Si bien el reino de terror del KKK ha dejado una mancha innegable en la historia de los Estados Unidos y el legado del uribismo sigue siendo objeto de debate en Colombia, ambos grupos ofrecen valiosas lecciones para el presente. Enfrentar tales movimientos requiere un enfoque multifacético. Requiere desafiar sus ideologías de odio, exponer sus tácticas divisorias y responsabilizar a sus líderes por sus palabras y acciones. Pero afortunadamente, personajes que fueron extraditados en su momento como Salvatore Mancuso están contando parte de la historia que le falta por conocer a Colombia, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a las víctimas de los paramilitares vinculando grandes empresas. Al comprender los hilos comunes que unen a estos grupos aparentemente dispares, podemos estar mejor equipados para reconocer y combatir la amenaza que representan para los valores democráticos, tanto en el país como en el extranjero. No olviden suscribirse, dar me gusta, comentar y compartir. Muchas gracias.